Buenos días, mucho gusto. Y saludar a todos los estudiantes que están aquí, a todos los profesores, directores y autoridades. Yo lo primero que quisiera es preguntar y saber un poco quiénes son los que están acá. Y me gustaría que, para ubicarme un poco, que levantara la mano todos aquellos de los que están acá que no tienen nada que no les guste de ustedes mismos, que no tengan ni una condición ni estable ni transitoria, que algo que les molesta mucho, que les complica, que les da lata y que a lo mejor nadie lo sabe porque no se nota. Quisiera que levantara la mano todos los que se sienten bastante capacitados en todas las áreas. Muy bien. Adelante. Atrévanse. Eso quiere decir que estamos entre puros discapacitados o con capacidades distintas o algo así. Sí. Muy bien. Quiero hacer otra cosa antes o para empezar, y es que se formen con la persona que está más cerca de ustedes en pareja, y voy a pedirles que hagan varias cosas durante la sesión de hoy día. Así que todos tengan una pareja y que todas las parejas se autodenominen como uno o dos. Muy bien. Tenemos poco tiempo y harto que hablar. Por lo tanto, vamos a hacer algunas pequeñas conversaciones, pero cortitas, a veces de 1 minuto, otras veces de medio minuto. Esta vez va a ser de medio minuto por lado. Entonces, lo que yo quisiera es que cuando yo diga partan, el número 1 empieza a hablar sobre el tema que les voy a decir. Cuando yo diga cambio, habla el número 2. Cuando esté hablando el número 1 o el número 2, el otro solo escucha. Solo escucha. No pierdan la oportunidad de escuchar al otro pensando en qué van a decir ustedes después. Solo escuchan sin preguntas. Lo único que pueden hacer de repente es reflejar, que es eso de decir, a ver si te entiendo, tú lo que dijiste es bla, 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 y el bla, 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 bla es lo mismo bla, 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 bla que dijo el otro. Es lo único que pueden hacer. Partan al tiro porque es medio minuto. Bien. El tema es que de lo que se ha hablado hasta ahora, en las 2 exposiciones anteriores, les hizo lo que decimos en psicología un ruido significativo. Algo que o les incomodó, o dijeron wow, o les cambió algo de lo que estaban pensando. Muy bien, número 1, parta. Cambio. Número 2, puede partir.
Muy bien. Ahí. Tengo 3 objetivos. Uno es entregar un par de marcos teóricos brevemente para mirar el contexto del sistema educacional chileno para la inclusión. El segundo es reconocer la estructura actual que tiene nuestro sistema educacional como ecosistema para la inclusión. Y lo otro son 4 ejes que se requieren desarrollar para tener un ecosistema propicio para la inclusión educativa. Pero tengo 2 objetivos que yo diría actitudinales, para ponerlo en la transversalidad. Uno, que se vayan con ganas de leer un poco más sobre ciertos temas. Otro es que se comprometan con lo macro y lo micro en el quehacer pedagógico sobre inclusión. Creo que solo lo macro no va a funcionar y solo lo micro es muy ingenuo. Pero además tengo algo que era hasta ahora ciertos objetivos implícitos. Uno es cognitivo, que es reconocer que los que trabajamos en lo micro podemos incidir es así. Ya, yo tengo disortografía. Podemos incidir en las estructuras que nos acogen en lo macro, expresando y reflexionando sobre nuestras experiencias, sentimientos, sensaciones y ensoñaciones al trabajar en la cotidianidad de lo micro. O sea, lo micro está influido por la estructura que nos acoge y la política pública que permite ir mejorando poco a poco esa estructura puede verse muy beneficiada y a veces determinantemente beneficiada si les vamos expresando nuestras incomodidades para trabajar efectivamente en lo micro. Y lo segundo, me gustó mucho la imagen que mostró la Pilar sobre, no sé si se acuerdan, que decía que el conjunto de gente, a ver, ¿qué decía? Esa que hay muchas personas y una sola que manda, digamos. La mayoría no sabe el poder que puede tener para cambiar ciertas cosas que normalmente las decide la minoría. Está bien que las decida la minoría, lo importante es cómo poder influirlo. Y lo otro que me gustaría implícitamente es que se vayan con una cierta incomodidad que genere emociones, que lleve a acciones concretas sobre leer y sobre el primer punto. Bueno, hay un libro que es interesante de leer, que es El poder de la neurodiversidad, que escribe Armstrong hace poco, y que plantea que considerar discapacitado o dotado a alguien, esto es algo que ya se dijo en algún minuto hoy día en la mañana, depende en gran medida de la cultura donde vive. Y depende de las creencias de esa cultura respecto de qué es discapacitado, qué es lo que es no, en fin, y también que es una cultura que fomenta ciertas creencias, pero también construye un entorno que acoge o excluye. En ciertas culturas se dice en el mismo texto, ver visiones es signo de santidad, en otra es de patología, por decir algo. Ahora, el éxito de las personas se basa en cuánto el cerebro, acuérdense que estamos hablando de neurología, de neurocogniciones, en cuánto el cerebro se adapta al entorno. Cuando se habla del cerebro hoy en día, se habla del cerebro corporizado, o sea, no se distingue y se sabe que hay una asociación entre las distintas, o sea, el ser integral, digamos, para producir la cognición. Entonces, es posible, el cerebro, o sea, el éxito depende de la adaptación
al entorno, pero es posible que el entorno genere contextos o ecosistemas que permitan que una mayor cantidad de, entre comillas, cerebros se adapten, ¿no? Y eso significa construir, una palabra que es interesante, nichos ecológicos para personas diversas. Yo puedo tener un nicho ecológico, el nicho ecológico es aquel lugar donde uno se siente cómodo y que tiene humor y que tiene confianza y que se pone creativo e inteligente. ¿Se han fijado que de pronto uno está en lugares donde se siente así y hay otros lugares en que se siente un poco estúpido? ¿Sí? O que no le salen los chistes, ¿ah? Bueno, es como cómo lograr crear nichos ecológicos para que uno se sienta bien y por lo tanto pueda entregar de sí y aprender de otro lo que más pueda. Lo que se ha visto científicamente es que aquellos entornos que están adaptados a personas con necesidades diversas, es decir, a todos nosotros, porque nadie levantó la mano diciendo que era, entre comillas, normal en todo, o sea, y no creo que todos tengamos las mismas taras. Entonces, está claro que tenemos necesidades diversas, ¿ah? Entonces, lo que se ha visto es que los entornos que están articulados y armados para la mayor cantidad de personas y sus distintas necesidades son más ricos en estímulos para el aprendizaje y desarrollo, gente que dice que es lo mismo, generando y se generan comprobadamente más sinapsis y conexiones que en los contextos menos estimulantes. Eso también se dijo en la mañana, que el aula que está, se parece a la imagen, me encantaron las imágenes de Pilar, a la imagen de la rampa y la escalera, ¿ah? O sea, un lugar que tiene rampa y escalera permite hacer muchas más cosas a todos que una que tiene solo rampa o solo escalera. Entonces, no se trata de tener solo rampa, porque si tuviéramos solo rampa, aunque todos podrían ir por ella, igual no permite la diversidad y las cosas que permite la escalera, que uno puede saltar en la escalera, puede sentarse en la escalera, puede aprender matemática en una escalera si tenemos varios números por ahí escritos, ¿ah? Entonces, tenemos claro que un ambiente que se construya como un nicho ecológico para mayor cantidad de personas va a ser un ambiente de mayor aprendizaje para todos, no solo para los que tienen por distintas razones más dificultades para aprender. Pero eso va a depender entonces del entorno, porque un nicho ecológico es un entorno. Y entonces quisiera brindar otro marco ecológico, otro marco teórico que nos permite mirar el tema, que es de Engelström, que yo creo que es interesante de leer, que lo que plantea es que él es parte de los teóricos de la actividad, y lo que se preguntan es ¿qué hace que uno actúe de una u otra manera? Más bien, ¿qué hace que las personas y las comunidades actuemos de una u otra manera? Eso es súper importante mirando el marco anterior, porque si lo que dicen es que las personas van a poder ser incluidas en la medida en que el entorno permita la actividad de la inclusión, actividad que es de los que incluimos y de los que se incluyen, ¿no es cierto? Va a ser importante tratar de tener teoría y marcos teóricos para poder ver dónde tengo que actuar. Lo que él plantea sintetizando, es que el objetivo es importante, o sea, necesitamos tener el objetivo de que haya inclusión. Yo creo que en Chile tenemos el objetivo de que haya inclusión, lo queremos, está declarado en todas partes. Se requiere atender a lo que hace la comunidad
y a lo que hace el sujeto, o sea, lo que hace, aquí estamos hablando de creencias y prácticas, y bueno, de comunidad y sujeto. Necesitamos tener presente las dos cosas. Necesitamos tener atención a las herramientas y signos culturales que median y a las reglas. Eso es donde quisiera trabajar ahora. También habla de la división del trabajo, pero quisiera abordar las herramientas, signos culturales que median y reglas, porque lo que yo creo que es lo menos visible, esto de las herramientas y signos culturales. Es decir, el signo cultural de que el libro de anotaciones, no me voy a meter en el tema de inclusión, sino que uno común y corriente, que el libro oficial que está en la sala de clase sea, entre otras, muy importante y quizás la más conocida para los estudiantes, para poner anotaciones sobre aquellas conductas negativas, es un signo cultural que genera, que es una herramienta que media el comportamiento tanto del profesor como de los estudiantes. Se sabe, por ejemplo, para que vean los cambios de actividad, se sabe, por ejemplo, que si ese libro es solo para anotaciones positivas, la actividad del profesor cambia porque mejora la conducta de los niños. O sea, la actividad de los niños cambia y eso hace que cambie la actividad del profesor. Y se sabe que eso ocurre. No sé por qué si se sabe se siguen poniendo anotaciones negativas, pero bueno. Si sé por qué, desde esta teoría, es porque tenemos una creencia muy fuerte, una cultura muy fuerte educativa que dice que el educador tiene el rol de marcar aquello que todavía está mal en las personas. Entonces, amorosamente le dice aquello en que todavía está mal para que estén todo bien. Esa es la lógica que hay detrás. Y entonces, con esas creencias tenemos una serie de herramientas que median entre esas creencias y las prácticas. Entonces el libro, para anotar lo negativo, es para poder amorosamente decirle: eso que tú estás haciendo está mal y lo voy a anotar, para estar consciente y para ver si se juntan muchas anotaciones que amerita llamar a tu papá o mandarte al psicólogo o al psicopedagogo o echarte del colegio. Esa es la lógica de cómo opera esta teoría. Aquí me quiero detener en cómo construir entornos y contextos para la actividad de incluir, siguiendo las palabras de Engelström. Aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta, que es que la actividad está contextualizada en un sistema que funciona sistémicamente y con las reglas de un sistema. Ese otro marco teórico que creo que es fundamental de tener. Eso quiere decir que los niños que están en las comunidades de curso y se incluyen o no se incluyen, están también dentro de una creencia, además de estar en una estructura y de creencias, o sea, creencia y estructura, están en un marco de estructuras y creencias más grande y que es sistémico y que funciona sistémicamente, que es la comunidad docente. Y esa comunidad docente, lo mismo, no puede hacer cualquier cosa porque está estructurada, tiene estructuras que dependen de la comunidad escolar, y a su vez esto del sistema educativo. Las comunidades escolares no son solas, hay cosas que pueden o no pueden hacer dependiendo del sistema educativo del país en que está, y eso por supuesto tiene que ver con el país en que está y la sociedad en que está, y por supuesto las sociedades están, y mucho más ahora con las globalizaciones y las comunicaciones, sistémicamente estructurandas por la cultura y estructura de las sociedades más amplias. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera mirar nuestro sistema educativo
que decidimos como sociedad para contextualizar la posibilidad finalmente de que estos chicos que están aquí estén incluidos con todo su ser o excluidas algunas partes de ellos, y que algunos de ellos estén excluidos definitivamente, ya sea que estén o no estén en la escuela. El fenómeno de la cobertura total es fundamental de reconocer como algo que produce la inclusión, o sea, la integración. Voy a diferenciar entre que estén presentes, le voy a llamar a eso integración, y que estén participando, y eso le voy a llamar inclusión. Si pensamos alrededor de 1955, antes de la reforma del 60, teníamos en básica al 36% de la población y en media al 14% de la población. Ustedes comprenderán que el 14% o el 36% es la élite de la población. Entonces, aunque sea, uno podría decir, pero sí, pero igual estaba una cantidad enorme de gente que hoy día le llamaríamos vulnerables, pero no eran los vulnerables. Ustedes saben que el índice de vulnerabilidad es un índice que no dice esta gente está mal, sino que esta gente está en una situación muy débil que puede caer o ya ha caído en una situación de pobreza dura. Ese es el índice de vulnerabilidad. Eso no quiere decir que estén todos en pobreza dura, sino que están en una posición que es débil. Entonces uno podría decir, aquí también hay, pero este es el grupo que está en la posición menos débil. ¿Por qué? Porque tiene a los papás detrás, que las familias que lo mandan al colegio, en un momento en que habían un montón que no iban, porque estaban trabajando, porque la familia creía que no tenía tanto facilidades para el colegio, etc. Entonces aquí están todos esos niños que en esa época llegaban con las trencitas y las cintitas blancas y se sentaban súper ordenaditos, y la gente dice el mundo ha cambiado, la juventud es distinta. La verdad es que todavía el 36% es bastante de cintitas blancas, ¿no? El tema es que con la reforma del 60 y a partir de la reforma del 60 empieza a subir, a aumentar la cobertura, y tenemos hoy en el 2014 prácticamente el 100% en básica y el 95% en media. El porcentaje neto, el que se queda ahí, es un poco menos, pero tenemos cobertura total. ¿Qué significa esto? Significa que aquí hoy en día los tenemos a todos, también los que no les hacen trenzas con cintas de colores o blancas, y también los que los padres no quisieran estar ahí, y también los que los padres no están tan interesados o no reconocen tan bien la importancia de la educación, o tienen necesidades mucho más importantes en la escala de Maslow que mandar a su hijo al colegio, ¿ah? Entonces, y están todos. Y además han habido políticas para que estén todos. Hasta hace un tiempo atrás, las escuelas especiales atendían a los niños con capacidades diferentes, y hoy en día están la mayoría dentro del aula. O sea, están todos. Y eso genera una composición de comensales completamente distinta en la mesa. Ahora, bueno, uno podría decir, usando el lenguaje de lo que estamos usando, que no tienen las mismas condiciones adaptativas de antaño al ecosistema tradicional de la época previa al 60, ¿no es cierto? Bueno, y que sigue.
Perdone ahí. Si miramos estadísticas podemos ver que efectivamente ha ido aumentando mucho, incluso desde el 1990 al 2000. O sea, esta curva ha ido poco a poco logrando la cobertura total, justamente ha ido aumentando más en aquellos sectores que son superiores, que es la educación superior, media, y también ha ido aumentando más en preescolares, que aún hoy en día todavía no es obligatoria. Que sea obligatoria significa que está financiada para todos. Cuando se habla de financiamiento para todos en educación superior, se habla de aumentar cobertura o educación obligatoria en párvulo, se habla de aumentar cobertura también en esos niveles. Es necesario mirar algunas cosas históricamente para poder tener clara la estructura que tenemos. Cuando se hizo la reforma del 60, Chile era bastante pobre, sigue siendo bastante, mucho más de lo que creen, porque tenemos una gran inequidad, entonces la gran proporción de chilenos no es tan rico como el PIB pueda decir. En la reforma del 60 entonces lo que se hizo para aumentar la cobertura fue que se dividió la jornada. Entonces, se aumentó la jornada y se hizo una rápida preparación de profesores. Entonces, versus los profesores que teníamos antes normalistas, aparecieron los profesores que con muy buena voluntad se capacitaron en el CPIP, venían los días sábados y lograron capacitarse para poder estar en la escuela, pero profesores, pero no era la misma profundidad y tiempo que tenía un profesor normalista. Y además en media jornada, es decir, en una situación de pobreza que no se incluyeron tantos recursos, ni mucho menos, más comensales más distintos y más complejos, tenían que ser educados en media jornada y por profesores menos especialistas. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta para darse cuenta cómo cuando se dice la calidad ha ido bajando, es verdad. Podría ser esa la percepción, no podemos verlo con números porque en esa época no se tenían CIMSES ni PSU, PSU había un parecido, pero no se tenían CIMSES, así que no podemos comparar con esos números, pero la percepción de los profesores, que normalmente es bastante buena, es que ha ido bajando la calidad, y es obvio que va a bajar la calidad si distintas personas con distintas necesidades la ponemos en la misma ecosistema, digamos, y peor, en un ecosistema que tiene menos tiempo y menos preparación docente. Estoy simplificando, todas estas cosas tienen pros y contras, porque tener más gente adentro de la escuela igual hace una diferencia, y positiva. Se sabe también. En Chile tenemos no tenemos, ¿cómo se dice? Hay alfabetización total. Eso no quiere decir que comprendamos lo que leamos, pero por lo menos sabemos leer y escribir la gran mayoría, muchísimo más que en otros países latinoamericanos. Entonces, y eso es por esta cobertura total, sin duda. O sea, la escuela ha hecho alguna diferencia muy importante. Y además hay muchas cosas que se aprenden en la escuela y que logra la escuela que son importantes. Así que no veamos la parte del vaso medio vacío. Ahora, después del 81 hubo una reforma muy importante. La anterior también es una reforma, porque las reformas son lo que cambia la estructura del sistema educacional. Al hacer media jornada hubo una reforma. Al descentralizar, en el 81 hay una reforma muy importante que significó descentralizar hacia los municipios, dar la posibilidad de, con la subvención del Estado,
que privado administraran la educación, hubo un sistema de financiamiento que es de financiamiento de subvención por alumno. Entonces, si una escuela tiene 20 alumnos versus una escuela que tiene 40 alumnos, igual tiene que hacer más o menos lo mismo el profesor, pero en una escuela hay una cantidad de plata mucho menor para poder pagar la educación, pero se tiene que pagar igual, no sé si me explico. O sea, al profesor lo tienen que pagar igual, pero tienen menos plata para el resto de las cosas. Y por otro lado, empiezan fuertemente las evaluaciones nacionales. Evaluaciones que, por supuesto, generan una presión bien importante. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta es una reforma de proporciones muy importantes que vamos a mirar un poquito más adelante. Porque sigue hasta hoy. Esta estructura sigue hasta hoy. Desde el 90, el 81 estábamos en plena dictadura, por lo tanto es una reforma que tiene ciertas complejidades porque le agrega el que hubo muy poca participación. Entonces no hubo posibilidades de ajustar, de afinar, de poner investigación al servicio de esta reforma. A partir del 90, que es la vuelta a la democracia, lo que ha habido fundamentalmente, se me olvidó poner una que sí es reforma, que es que ha ido en aumento los colegios con jornada escolar completa. O sea, se trató de volver a la cantidad de tiempo que se usaba para educación que lo teníamos antes. Pero lo que fundamentalmente ha ocurrido es que se ha inyectado una gran cantidad de recursos en las escuelas chilenas de todo tipo, incluyendo capacitación de profesores, etcétera, que hay una narrativa de inclusión muy fuerte. Hay varias otras narrativas, pero con respecto a la inclusión hay una narrativa importante de inclusión que no estaba. Hay varias disposiciones, decretos y etcétera que ayudan a que ocurra esta integración. Y hay recursos, entre otras, CEP, PIE y otros que permiten ayudar a apoyar la inclusión tanto de la vulnerabilidad como de las capacidades diferentes. Me gustaría hacer una pequeña zoom en esta reforma del 81 porque es la estructura que nos acoge y que, a mi juicio, nos complica mucho la inclusión. Acordémonos que tenemos Acordémonos que tenemos una subvención por el Estado que ha ido aumentando y que en nuestro sistema subvenciona a los municipales y también a los privados. Pero en los municipales y los privados tenemos reglamentaciones distintas. Entonces, en los privados podemos seleccionar niños, dejar fuera a todos los que tienen mayores dificultades en la adaptación al ecosistema tradicional, pueden expulsar niños, pueden pedir financiamiento, tener financiamiento compartido, que se llama, que es pedir financiamiento a los padres complementario a la subvención. Pueden lucrar, que quiere decir tener ganancia después de asumir los costos. Ahora, en este caso, los municipalizados no pueden seleccionar, no pueden expulsar, no pueden financiamiento compartido y tampoco pueden lucrar, por lo menos legalmente. Bueno, esta situación ha generado que los niños de los privados que no les permite, antes de eso. Además, pasa un fenómeno que está relacionado, que esta subvención por alumno de la que hablábamos se une con las pruebas nacionales que aparecen y un fomento muy importante de competencia por la matrícula por el ranking de puntaje. Es decir, si yo
tengo alumnos, tengo plata, tengo recursos. Entonces, ¿qué pasa con los privados que pueden seleccionar a los alumnos? Seleccionan y o expulsan a los alumnos mejores o peores con respecto a sus capacidades de adaptación al sistema educacional tradicional, que entre paréntesis es mucho más barato. Y la selección la hacen en parte con el financiamiento compartido, que es, por un lado, lo que permite lucrar, porque si no hubiese financiamiento compartido con la subvención no alcanza para lucrar, porque es muy poca, entonces apenas se alcanza a pagar la educación, y además esto permite seleccionar, porque aunque sean 10.000 pesos, 10.000 pesos en un sueldo base es harto. Es como si para nosotros, sí, probablemente todos tenemos más que un sueldo base. Bueno, es un porcentaje que hay que tratar de ver qué significa para uno, para darse cuenta que es importante. Entonces, el padre o la familia que está dispuesta a dar un porcentaje que le duele para la educación de sus hijos, evidentemente una familia que va a estar respaldando más a la educación de sus hijos y va a ser parecida a aquel 36% que teníamos del 55%. Entonces, esta mezcla de situaciones de los privados hace que se produzca que los alumnos... perdón, todavía no. Esto se agrega a estas pruebas nacionales que generan una enorme presión a los colegios, porque en la medida en que los colegios tienen un buen puntaje en las pruebas nacionales, los padres y familias más preocupados introducen ahí a sus hijos y además al introducirlo logran la subvención, porque logran la matrícula. O sea, niño es plata en este caso. Niño con capacidades diferentes, como se le dice ahora, es más plata. Entre paréntesis, eso ha sido un gran incentivo para que haya integración. Tienen una marraqueta, se dice aquí en Chile, mucho mayor. Y muchos colegios les interesa más eso que incluir niños que hacen muy distinto. Yo conozco colegios que hacen el cálculo de cuánto ganan con eso para mejorar la educación de todos y cuánto pierden, porque al entrar muchos más integrados, como se les dice, salen de los otros niños. Entonces, por aumentar la subvención de la matrícula de uno, a veces pierden 2 o 3, con lo que ya no les sirve la matrícula de uno. Ese es el tipo de cálculo que se está haciendo en Chile hoy día, dada la estructura que tenemos y la cultura que tenemos, nos lleva a hacer esas prácticas. Eso es lo que quiero comentar. Ahora, lo que ocurre es que los niños que están saliendo, de ver aquí, no, es aquí. Los niños que están saliendo de los privados con más dificultades de adaptación están en los municipales, y al revés, los grupos de municipales de niños que son más fáciles de adaptarse y que les va mejor en el ecosistema tradicional educacional, se me pierde esto, ahí, ya, se van a los privados. Conozco colegios muy buenos, municipales y con alto nivel de vulnerabilidad, que las familias dejan a sus hijos hasta 4º básico y después los cambian a un particular, y cuando les preguntan, pero ¿por qué se va al particular si usted está feliz aquí y sabe que este colegio es mejor? Y le dicen, bueno, es verdad, pero ahora necesito redes sociales mejores. Bueno, entonces tenemos una cobertura total, pero no tenemos la misma escuela en la municipal y la particular. Tenemos hoy día más matrícula en la particular que en la municipal. Esto se ve en las pruebas nacionales, sobre todo en los quintiles más bajos, más altos, del medio, son mucho mejor en las particulares subvencionadas que en las municipales, obviamente. Bueno,
El contexto en que estamos es un contexto que también la educación ayuda entonces a que haya una inequidad muy grande que, si ustedes se fijan, es bastante menor en los sectores, en los deciles más bajos, y la gran proporción de inequidad está con los deciles más altos y con el decil más alto. Ahora, es bueno saber que en nuestras escuelas pobres, la gente, el 50% gana menos de 500.000 pesos, y para el hogar, que a veces tiene 5 miembros. Es bueno saberlo porque eso nos permite saber por qué tenemos esa situación y cómo es que el profesor no solamente está complicado con los niños, entre comillas, que tiene que incluir, sino que está complicado con la pobreza. Entonces, cuando dicen no quiero implementar las adecuaciones curriculares, no es porque no quiera incluir, sino que porque está muy agobiado con la cantidad, con la población con cobertura total que tenemos en las escuelas chilenas que atienden a los quintiles más bajos. Y esto es el 80% gana menos de 1 millón de pesos, o sea, es importante. Bueno, entonces, con la reforma, con la estructura que tenemos actualmente, ¿quién va a querer tanta diversidad, tanta integración y tanta inclusión? Realmente, o sea, no tenemos una estructura que nos ayude a generar valores, y por lo tanto, cultura y prácticas de inclusión. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Es como el modelo no nos hace valorar la inclusión y por lo tanto no va a haber, bueno, lo que acabo de decir. Podemos decirlo también como que no tenemos un ecosistema para las prácticas inclusivas. La OCDE en el 2004 plantea literalmente: es posible pensar que la dificultad de lograr impacto en la inclusión está dada en gran medida por temas estructurales relacionados a segmentación por dependencia, por trabas culturales y por poca intensidad, cobertura, recurso y continuidad de las medidas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces como ecosistema para la inclusión? En primer lugar, necesitamos reformar el modelo actual. Necesitamos otras medidas de cambio cultural, necesitamos cambios de prácticas pedagógicas y además cambios en el contexto de estas prácticas. Y quisiera referirme muy brevemente, es como una lámina por cada uno, a los puntos. Aquí, con respecto a la reforma, estamos en un momento súper importante en Chile porque hoy día hay una propuesta de ley de reforma en curso que está teniendo mucha discusión y que me parece muy importante incluirse en esa discusión porque está detrás de los problemas. Todo lo que dije antes lo sabe, a lo mejor sin nombre, pero lo siente todo el mundo, ¿o no? Bueno, la reforma de hoy, ¿cómo nos resulte la reforma de hoy, que está en reflexión, va a depender mucho de la inclusión? O sea, la inclusión va a depender mucho de eso, muchas otras cosas también. Yo lo único que les sugiero, y esto es lo que yo quería que se fueran a leer, en el CIAE, que es de la Universidad de Chile, hay un artículo bien interesante que es de Cristian Beley, que habla de la reforma educacional, que dice la evidencia. Es importante que aquí tratemos de buscar fuentes que den evidencia y no solamente como una postura muy políticamente o partidariamente ideologizada. El CEPE de la Universidad Católica también tiene dentro de su página varias reseñas del debate público. Es interesante esto porque muestra distintas posiciones. Además están los documentos de las propuestas gubernamentales. Hay uno que se llama Reforma Educacional de Michelle Bachelet, otro que es Reforma Educacional gov.cl. Es interesante leerlo porque
es una propuesta de ley que está desde el gobierno, entonces es bueno leer y mirar qué es lo que está proponiendo el gobierno y también ver qué es lo que están planteando las investigaciones. Solo eso. Lo segundo, hay medidas de cambio cultural y necesito la flechita. Y aquí está Silvia Schmelkes, de la cual habló ayer ampliamente yo no tengo dismemoria. Sí. Ahora, lo que es interesante lo de la Silvia, porque lo que plantea son temas culturales y lo que ella dice es cómo actuar en la mentalidad, en las creencias de las personas para que logremos en los cursos, en los colegios y en nuestra sociedad, pero estamos hablando de la escuela, de los cursos, para lograr que la diversidad sea realmente posible y educativa. Entonces, lo que plantea es que primero es necesario hacer actividades simples para que todos logren valorar su diferencia, la propia. Después, reconocer que somos distintos y que eso es una realidad. O sea, no hay tu tía, así es. Lo tercero es conocer la diversidad, o sea, ¿qué significa tener un déficit o una dificultad cognitiva? ¿Qué significa tener sordera? Más allá de que no escucha, pero ¿qué hace? ¿Cómo se adapta? ¿Qué sabe para poder adaptarse que no sé yo? Etcétera. Después, respetar la diferencia, y el respeto de la diferencia se construye compartiendo valores universales. O sea, si yo valoro igual que el otro ciertas cosas universales, yo puedo conversar más y me interesa más el otro. Entonces tenemos que hablar de valores. Para poder acercarme al otro tengo que tener algún punto de encuentro. Y lo otro es, o sea, compartiendo valores universales, pero también compartiendo valores culturales, es decir, cómo se vive. Y por eso al construir sistemas normativos en los cursos, que es una de las estrategias de Valora, de alguna manera es compartir valores culturales de acuerdos para convivir en el curso, de manera que todos aprendan y todos se sientan bien tratados. Respetando valores culturales distintos y respetando valores personales distintos. Bueno, esto es respetar la diferencia. Si ustedes se fijan, ella hace un zoom bien importante, es como aprendo a respetar la diferencia. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de Silvia, que es como ve esto como un aprendizaje y por lo tanto muestra una pedagogía para lograr la cultura de la inclusión. Bueno, valorar la diversidad y experimentar la riqueza de lo diferente. Mientras no experimentemos que es bueno para mí la diferencia en la sala de clase y que los apoderados se den cuenta que es bueno para su hijo esa diferencia, difícilmente esto va a funcionar. Los cambios en las prácticas pedagógicas no los voy a ver, pero solo quería mostrar las láminas, que significa que tengo que empezar a pensar, bueno, son distintos, qué alternativas metodológicas puedo lograr, establecer grupos, hacer tutoría, alternativas que conducen a aprendizaje en etapas sucesivas, el método HighScope, en fin, millones de alternativas que se han ido construyendo. Tenemos a todos con el mismo currículum, tenemos una parte, en fin, hay gente que ha trabajado en esto y ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo. Ya. Lo cuatro es que para que pueda haber esos métodos distintos en la sala de clase y para poder construir la cultura que acoge la diversidad, necesito algunas condiciones que son contextos ecológicos de la escuela y que refieren fundamentalmente a formación docente, pero una formación para el cambio. No es en vez de formar A, vamos a formar B. Tenemos que formar cómo a partir de A logro B, que no es lo mismo, porque si no nos pasa lo que decimos con las investigaciones y que son obvios los resultados, que la gente que formamos en la universidad con A, después de 5 años en la escuela, hace
en vez de A, B, que es lo que se hace siempre en la escuela, pero obvio, si no lo formé para hacer la transición e introducirse en una escuela en que todos trabajan en B, que es todo un arte, porque la posibilidad de que te rechacen es 100%, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, necesitamos eso, creencias y práctica. Acordémonos que todos los que estudiamos pedagogía o que hemos trabajado en educación hemos aprendido vivencialmente la escuela. Necesitamos que la escuela organice su tiempo para que los docentes puedan reflexionar, preparar, trabajar con la comunidad de curso, más atención a alumnos y apoderados. Sin que haya una organización del tiempo para eso, seguimos teniendo una estructura que no permite el cambio. Y eso es fundamental, porque podemos llegar a terminar con una reforma que cesa el lucro y todas esas cosas que uno dice, bueno, pero si no tenemos este cambio de estructura dentro de la escuela, vamos a poder decir 100% seguro, en un tiempo más la reforma no sirvió para la calidad educativa, y obvio, si no, es más complejo, ¿no? Red de apoyo de otros profesionales. Hoy en día los profesionales que están apoyando a los niños con discapacidad no están incluidos tampoco, no participan en las reuniones, van y vienen, no tienen oficina a veces, no conocen a los directores, no están en los equipos de gestión, a veces sí, pero en general no. Y lo otro es administrar, tener ciertas autonomías para administrar recursos de la escuela y para crear estos ecosistemas para la neurodiversidad. Y aquí quisiera volver para la última lámina. Ya. Entonces, esto es lo último que queremos. Si no atendemos a lo macro y lo micro de la educación, sin darnos cuenta y sistemáticamente, la escuela y nosotros estamos aportando con plena inocencia al fenómeno de la reproducción de nuestra escandalosa inequidad. Y eso es lo que hace que yo quiera decirles, por favor, lean más sobre esto, porque no creo que no queramos participar en el desafío de una escuela inclusiva que sin duda es de todos nosotros. Eso era.